El 11 de marzo de 2020 se considera como el día en que toda una nueva generación, conoció lo que era una pandemia. Fue cuando el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, desde Ginebra, dijo que el COVID-19 ya se podría caracterizar como una pandemia, sobre todo por la falta de acción de los países y por el nivel de propagación que tenía ya esta enfermedad. Y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el COVID-19 se pueda caracterizar como una pandemia. Para ese entonces había más de 118.000 casos en todo el mundo desde el inicio de la enfermedad y más de 4.200 muertos. Ahora la situación es muy diferente, contando más de 118 millones de contagiados en todo el mundo y también miles de muertos alrededor de todos los continentes. El mundo se está enfocando principalmente en la vacunación, en mirar para adelante y ver qué soluciones pueden implementar para volver a la normalidad o a la llamada nueva normalidad. En Caracol Radio le vamos a contar cómo se fomentó esta pandemia, cómo se expandió y cómo las teorías de conspiración ayudaron a que esto fuera mucho más grande. En Estados Unidos, a un año de la declaratoria de pandemia por el coronavirus, vuelve la esperanza tras la promesa del presidente Joe Biden de la ampliación del grupo de personas que podrán vacunarse. A partir del 1 de mayo, todos los mayores de 18 años que quieran acceder a la dosis contra el COVID-19 podrán hacerlo. Biden predijo además el regreso de una posible normalidad para el 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, donde los ciudadanos podrán tener pequeñas reuniones. El país ya superó los 100 millones de ciudadanos inmunizados con al menos una dosis de la fórmula. Mientras tanto, los estadounidenses se preparan para recibir los primeros 100 millones de cheques de ayuda luego de que se aprobara en el legislativo uno de los paquetes de rescate económico más grandes de la historia del país. En la primavera de 2020, Europa se convertía en el foco de la pandemia y un año después se contabilizan ya 38 millones de contagios y 873.000 muertes. Los países más afectados han sido Italia, Francia, Alemania y España. La vacunación comenzó en este continente el 27 de diciembre, pero el ritmo no ha sido tan rápido como se esperaba. De hecho, ha habido muchas críticas porque no solo ha tenido que ver con las fallas en los suministros de las dosis de parte de las farmacéuticas, sino también en la ejecución de parte de los gobiernos. Uno de los más criticados en ese sentido ha sido Francia, que ha buscado acelerar el proceso en los últimos días, y recientemente Alemania, que incluso se plantea incorporar a las grandes empresas en ese plan de vacunación para que inmunicen a sus empleados y familiares. Lo que se espera es que 70% de la población europea esté vacunada para el verano y avanzar así hacia un escenario de mayor normalidad, sobre todo aliviando las restricciones para que se avance en la movilidad de los ciudadanos en el continente y en el resto del mundo. Desde enero del año pasado, organizaciones internacionales advirtieron de la expansión del virus, pero los gobiernos no escucharon los llamados y por ello la Organización Mundial de la Salud criticó que la lentitud de la respuesta resultara en la gran pérdida de vidas. Entiendo perfectamente, desde una perspectiva de los medios de comunicación, que un miembro del público y otros quizás o no necesariamente reaccionen a la declaración de una emergencia pública de salud pública y quien pues hubiera podido decir que esto representaba el desencadenante, el gatillo de una emergencia de salud pública. Quizás tenemos que haber levantado más la voz, pero quizás la gente tiene que escuchar más. Entre marzo y mayo la situación escaló y el colapso sanitario se expandió por varios países. Trabajadores sanitarios de Italia y de España compartieron videos en los centros médicos mostrando cómo no hubo abasto para recibir los pacientes y cómo las camas estaban llenas y los que llegaron tuvieron que dormir en el suelo. A lo largo de la historia, por supuesto que han ocurrido otras pandemias. Tal vez cuando surgió esta del COVID-19, las personas la empezaron a comparar con la gripe española ocurrida en 1918, que dejó aproximadamente 50 millones de muertos y que debido a la migración y a la movilidad generadas por la Primera Guerra Mundial hizo que el virus se expandiera más fácilmente. Ha habido otras como la gripe A o la viruela o tal vez otras enfermedades que se propagan endémicamente y que son principalmente en una región del
del planeta y por lo tanto no tienen comparación. Lo que sí se sabe es que algunas de estas, especialmente los virus respiratorios como el SARS o como el MERS, han hecho un impacto muy importante en lo que fue esta pandemia, pues debido a eso ya había bases científicas para la generación de vacunas y esto permitió que la ciencia avanzara mucho más rápido, que apenas en 9 meses se pudiera crear una vacuna y se comenzara a ver una esperanza, una luz al fondo de esta pandemia. A pesar de que hubo alertas del coronavirus, no había detalles de lo que causaba el mismo COVID-19 y mientras las personas buscaban información sobre cómo protegerse o de los efectos del virus, se expandieron las conspiraciones. Muchas personas insistieron en que el virus estaba preparado desde hace mucho tiempo porque se mostraba en algunas series desde 2003. Las conspiraciones también llegaron a dibujos animados como en Los Simpson, donde una afección respiratoria llega desde Asia. Incluso se vinculó a Bill Gates asegurando que en su conferencia TED de 2015 reveló que llegaría la pandemia. Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso. Más incluso que una guerra. Sin misiles, simplemente microbios. En parte, la razón de esto es que se han invertido enormes cantidades en disuasivos nucleares, pero en cambio muy poco en sistemas para detener epidemias. No estamos preparados para la próxima epidemia, eso está claro. A pesar de que todas estas conspiraciones aseguran que el coronavirus es un plan para controlar la población o reducirla, nunca se entregaron pruebas contundentes al respecto. Les seguiremos contando más hechos internacionales y de la pandemia en nuestras redes sociales y en caracol.com.co.